Así como estamos en este mismo sentir, vas a, vas a usar tu voz, vas a dejar que el Espíritu de Dios use tu boca para bendición. Piensa en persona o proyecto en el que al momento en el que tú hables bendición sobre esta persona o este proyecto, se active, comience a operarse, haya dinámica para que se manifieste el poder de Dios a través de ti. Y vas a llamar las cosas que no son como si son. Eso significa que si vas a declarar sanidad sobre una persona, no la vas a llamar enferma, la vas a llamar sana. Si vas a hablar sobre un proyecto, lo vas a llamar exitoso, completo. Si vas a hablar hacia tus hijos, les vas a llamar con las palabras que tú decidas, que tú desees, que estén en el corazón del Padre y tu corazón para poder ponerlas en ellos. ¿Están listos? Es en este mismo espíritu. Voy a bajar el micrófono y cada uno de nosotros va a hablar esas palabras a la persona o al proyecto a quien se le hable. Si le vas a hablar a tu economía, háblale a tu economía. Si le vas a hablar a tus hijos, háblale a tus hijos. Si le vas a hablar a México, háblale a México. Si le vas a hablar al gobernador, háblale al gobernador. Pero vas a dar palabra y esa palabra la llamarás como lo que es. Porque en lo natural no lo vemos, pero lo vemos ya en este sentir, bajo esta atmósfera. Le llamamos las cosas y son. ¿Listos? Ahora. Gobernador Mauricio Curi, salvación, usted es salvo, usted es libre y la santidad se ata a su corazón y a su familia. La salvación ha venido a su casa y su esposa y sus hijos salvos, conociendo la libertad con la que Jesús le ha hecho libre. Yo le digo a usted que recibirá palabra de vida, palabra de salvación, palabra de libertad y esperanza viva sobre usted, sobre su casa, sobre su gabinete, sobre las familias de su gabinete. Verá la gloria de Dios manifestada en usted y verá la gloria de Dios que sobrepasará a Querétaro, a México. Usted será testigo de lo que el Espíritu de Dios ha sembrado y está cosechando en Querétaro. Como gobernador de esta entidad, será un testigo. Verá cosas que nadie más podrá ver. Llegarán a sus oídos noticias de quien nadie más podrá escuchar. Pero todas ellas serán la mano de Dios sobre Querétaro, explotando hacia México. La explosión de gloria, la explosión de la manifestación del Espíritu de Dios sobre las familias de México. A sus oídos llegarán noticias. Será anulada la legalidad del aborto. A sus oídos llegarán noticias. Será anulado el matrimonio homosexual. A sus oídos llegarán. Usted será testigo de la mano de Dios sobre México, que será el inicio de la explosión bajo su mandato en esta entidad, porque de aquí procederá. Salvación, usted es salvo. Su esposa es salva y sus hijos son salvos.
Amén. Amén. Vamos a tomar nuestros asientos, por favor. Hoy quiero hablar sobre el poder de la voz. Solo para recordar el deseo y la acción del corazón de Dios respecto al momento en el que creó a Adán. Dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Cuando dijo eso, ya llevaba 5 días hablando, usando su voz para crear las cosas que hoy conocemos y pueden ver nuestros sentidos. Nuestros 5 sentidos naturales pueden percibir lo que 5 días de Dios con su voz creó. Y el poder de la voz la puso en nosotros también, porque fuimos creados conforme a su imagen y a su semejanza. Entonces, tenemos el poder en nuestra boca. Yo quiero poner un breve video porque la voz tiene poder. Vamos a escuchar un poco del poder de la voz, ¿les parece? ¿Me pueden poner el video de los cantos? Ahí va. Sean pacientes porque está medio... No lo vamos a ver todo, pero quiero que vean algunas voces. Es la voz, es el poder que tiene la voz en el canto. Mira eso. Más bien escucha eso. Creo que está adelantado ahí abajo. Está cargándose. Okay. Ok. Muy bien, ok. Se llama bajo profundo esa voz que vamos a escuchar primero. Qué rico aire, ¿no? Qué agradable, no sé si cuando estaba la presencia ahí estábamos ya en ese momento sublime, escucharon un pájaro que empezó a trinar. Muy padre, ¿no? Así como que iba al ritmo, ¿no? La escritura habla sobre el canto de la tórtola. Entonces cuando yo estaba escuchando ese pájaro, busqué en internet canto de la tórtola, y la tórtola trina más bien como paloma, muy parecido a la paloma. Este era otro, no sé si era un jilguero o qué era, pero se veía padrísimo. Y este viento también muy agradable con el olor, el sonido de las hojas ahí. A mí me gusta eso, yo no sé si les gusta. Que me gusta el mar también, ¿no? El ruido. Ajá. ¿Sí? ¿Todavía no?
La mayoría de nosotros con una Coca-Cola podemos sacar esa voz. Libiamo nei lieti calici che la bellezza infiora e là fuggevol ora s'inebria voluta. Libiam dolci tremiti che suscita la... Vamos a pararle ahí, gracias. Todavía, mira, hay otros. No soy de ópera, o sea, no me gusta mucho la ópera, pero es impresionante, ¿no? Las voces, y luego las mujeres también es, wow, ¿no? No solo es la voz educada, todo lo que implica la técnica, sino además el talento. La realidad es que con estas capacidades, con estos talentos, ellos expresan y en su expresión causan emociones en las personas. Sin embargo, Dios nos dio voz a nosotros no para causar emociones, sino para poder hacer las cosas que nadie más puede hacer. Puso en nosotros el Espíritu Santo para que a través del poder del Espíritu Santo nuestra voz fuera un instrumento de sanidad, de libertad, de salvación, de buenas noticias. Y aquí el asunto es que tenemos la voz, la boca tiene una capacidad y un poder altísimo. Acompáñenme a Proverbios capítulo 18, verso 21. Yo sé que muchos de ustedes ya lo han visto, pero yo quiero hoy ponerlo en pantalla. Y cuando lo pongamos en pantalla podremos, le pido al Espíritu Santo que traiga a nosotros esa convicción, porque es fácil que se nos olvide el poder que tiene nuestra voz, el poder que tienen las palabras que hablamos. Mira lo que dice aquí, por favor. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Dile al que está a tu lado, buen provecho. Si tú hablas vida, comes los frutos de la vida. Pero si tú hablas muerte, entonces comes los frutos de la muerte. La importancia de este mensaje, la importancia de este texto es que la misma boca que tú tienes, la misma voz que tú emites, tiene el poder para las dos cosas. La decisión es tuya, la decisión es mía, la decisión está en nuestra propia alma. Entonces tenemos que decidir si hablamos vida o hablamos muerte. Y no estoy hablando solo de temas de salud. Podemos hablar tristeza, podemos hablar enojo, podemos hablar decepción, podemos hablar infidelidad, podemos hablar insatisfacción, podemos hablar, es decir, en la voz, en la boca, en la lengua, está el poder para causar un efecto espiritual y almático en otras personas. Y esto es algo fundamental en cuanto a nuestra vida en Cristo. Continuamos. Uy.
Voy a nombrar a 4 héroes de la fe, les llamamos héroes de la fe, en términos de lo que Dios puso. Dios les dio gracia a estos 4 personajes. Los 4 son personajes del Antiguo Testamento. Y Dios les dio gracia para poder obrar cosas que sin Dios no hubieran podido hacer, pero que al momento en el que Dios les dio, entonces Dios les habló, ellos creyeron, y al creer entonces manifestaron cosas sobrenaturales que operaron a través de Dios operó a través de ellos. Entonces la primera cosa, el primer mensaje es la palabra que Dios le da a Gedeón. No recuerdo dónde está en el libro de Jueces, pero no recuerdo en qué capítulo y qué versículo. Pero Dios le dice a Gedeón: varón esforzado y valiente. ¿Sabes de dónde se lo dice? Se lo dice en medio de una ocupación y una opresión de un reino que tenía a Israel sometido, lo tenía perseguido, lo tenía totalmente cautivo. Y este hombre Gedeón, este muchacho Gedeón, estaba metido en un lagar en donde se guarda el trigo, escondido ahí en la oscuridad, y estaba limpiando el trigo. Y lo estaba haciendo a escondidas porque todo el tiempo llegaban los pobladores de este país que los tenía sometidos, llegaban a donde estaban los israelitas trabajando y preparando su comida, y les robaban la comida y los dejaban sin comer. Entonces se tenían que esconder para poder hacer ese trabajo, y al hacer ese trabajo, estar en ese sometimiento y en esa opresión, hacer todo a oscuras, escondidas, y poder comer. Y en medio de ese escenario, Gedeón estaba limpiando el trigo, estaba preparando el trigo para poder preparar lo que sea que fuera a usar como materia prima. Y ahí Dios le sale al encuentro. Dios se le presenta a Gedeón y le dice: varón esforzado y valiente. La voz de Dios hablando a un hombre que en medio del temor, en medio de la angustia, en medio del hambre, estaba escondido, y Dios le sale al encuentro y le da una palabra, y esa palabra trae entonces una esperanza para él y para la nación de Israel. A través de Gedeón vino la libertad. Pero Gedeón no contestó. Cuando Gedeón contesta, no dice: sí, Dios, yo soy esforzado y valiente, ¿qué quieres que yo haga por tu nación? No. Él dice: si lo que tú dices de mí fuera verdad, entonces mis padres y mis hermanos y todos los israelitas no viviríamos en esta opresión. Y entonces este muchacho le pide 2 señales. No recuerdo si 2 o 3 señales. 3 señales. 3 señales. Quería comprobar no solo que era Dios, sino además que Dios era capaz de hacer cosas imposibles a través de Gedeón. Este es el tipo de personas que necesitan 3 señales. Te voy a decir una cosa: cuando tu vida en Cristo está en pañales, estás apenas creciendo, cuando apenas estás llevando tu vida en los inicios, en las bases, pedir señales es normal, porque los niños se mueven a través de señales. Si yo estoy si soy un niño, acuérdate en la escuela, yo no sé cómo fue tu infancia, la mía fue sumamente complicada. Pero si tú estás en el salón de clases y estando ahí está el murmullo. ¿Te acuerdas cuando el médico, el profesor o la maestra entran al salón? Está el murmullo. Y de repente está todo el mundo cotorreando, jaja, etcétera. Ya sabes que entró, pero no ha dicho nada. Y de repente voltea el maestro o la maestra y ve a todos en el salón, y hay un silencio completo. Es la señal de: ya estuvo, ¿verdad? O sea, es una señal. Los niños nos movemos, cuando somos niños nos movemos por señales. Cuando creces, comienzas a tomar decisiones, y cuando empiezas a tomar decisiones ya no son las señales, ya comienzas a tener una relación con Dios mucho más profunda, mucho más ejercitada en la fe, que camina más en la oración, que camina más en la intercesión, que opera más de muchas maneras, y entonces la voz de Dios es clara. Este muchacho Gedeón pedía señal porque su relación con Dios era
completamente nula. Dios le sale al encuentro en su gracia, en su misericordia, y se manifiesta con su voz, y con su voz le habla y le dice: varón esforzado y valiente, así es como yo te veo a ti, Gedeón, dice el Señor. Yo soy Dios y a ti te veo muy diferente a como tú te ves. Yo soy Dios y a ti te veo muy diferente de como te ven tus hermanos y tus padres. Ese es Dios en nosotros. Dios, cuando nos habla, da una palabra de vida, da una palabra de aliento, da una palabra de esperanza, da una palabra viva, porque lo que ve en nosotros no es lo que nosotros vemos en nosotros. ¿Estás de acuerdo? Muy bien, ahora otro ejemplo, otro héroe de la fe es Moisés. Y seguramente recordarás cuando se le apareció el ángel de Jehová en una zarza que ardía en el monte. ¿Te acuerdas? Él estaba apacentando las ovejas y de repente veía que la zarza ardía y ardía y ardía, pero no se quemaba, y eso llamó su atención. Y entonces dejó, no sé si encargado con alguien, pero subió al monte, y cuando ya estaba subiendo en el monte, entonces vino la voz de Dios. Y cuando viene la voz de Dios sobre Moisés, le dice: hey, quieto, estás en un lugar santo, quítate las sandalas de tus pies, necesito que estés descalzo. En el monte descalzo, en el desierto, cualquier bicho te podría picar, pero la voz de Dios cuando habla es suficientemente poderosa para entender que cuando Dios habla no hay forma de no obedecer. Y lo que hace, lo que le dice Dios a Moisés es: te enviaré a Faraón para que saques de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel. Esa es la palabra que Dios le da a Moisés. Y seguro que tú conoces la historia. ¿De dónde venía Moisés? De Egipto. ¿Y cómo salió Moisés de Egipto? Huyendo. ¿Por qué huyó Moisés de Egipto si creció en el palacio y era el segundo? Era la uña y mugre con el hijo del faraón. Bueno, es que él era la uña y, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hubo eso? Mató, asesinó a un guardia que estaba golpeando a un israelita. Lo defendió, lo mató y tuvo que salir huyendo. Y Dios le dice a Moisés, manifestada su voz y su presencia, le dice: te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. ¿Qué le estaba diciendo en lo natural? ¿Qué es lo que estaba guardando en el corazón de Moisés? Me estás llevando a la muerte. Me estás llevando, porque si un israelita era capaz de matar a un egipcio, tenía que morir. Y lo que le decía a Moisés es: me estás llevando, Dios, la voz que tú me estás, la instrucción que tú me estás dando, me está llevando a la muerte. Y Dios le dice: yo voy a estar contigo, yo me voy a encargar de ti, yo me voy a encargar de todo el escenario. Yo te digo, ve. Si tú lees el evento, me parece que está en Éxodo 3. Si tú lees toda la historia de esta no es un enfrentamiento, es de encuentro, gracias, de este encuentro entre Moisés y Dios, te darás cuenta todas las excusas que Moisés pone para no hacer lo que Dios le dice que haga, hasta que se le acaban las excusas. Además, eso hace enojar a Dios, porque primero Dios pacientemente le dice: yo voy a estar contigo. Y luego otra excusa: y yo me voy a encargar. Es más, te voy a poner a Aarón porque tú eres tartamudo. Te voy a poner a alguien que hable por ti. Y luego otra excusa, hasta que Dios dice: basta, vas a ir porque yo te estoy enviando y porque voy a estar contigo y vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Entonces es muy importante. Moisés no pide señales. Moisés le pone excusas al asunto. Moisés trata de persuadir a Dios de que busque a otro que no haya salido huyendo porque asesinó a un egipcio. Perdón, pero igual estaba en, creo que se escucha, igual estaba en sus raíces el huir. O sea, cuando era bebé, su mamá lo pone en un Moisés y lo manda al río. Finalmente su naturaleza era huir, ¿no? Sí. Creo que su corazón carnal antes de Dios era esa parte. Sin embargo, a él lo ponen ahí para salvarlo, para rescatarlo, porque dieron la orden el faraón de que murieran los niños de 2 años hacia abajo, israelitas, ¿no? Habían crecido su población y se les daba miedo, ¿no? Entonces, efectivamente, tiene esa parte de su historia, pero finalmente, a la hora de que él está ahí delante de Dios y que Dios da la instrucción, su único
pesar era, más bien su única estrategia era poner excusa tras excusa tras excusa. Gedeón era poner señales y Moisés era poner excusas. Ahora, el siguiente héroe de la fe era Jeremías. Dios le dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y entonces él dice: Señor, soy un niño, ¿cómo puedo yo hablarle a las naciones? Y Dios dice: no digas que eres niño, no digas de ti que eres niño. No es porque seas adulto o no, no, es porque yo estoy contigo. En todos los casos, cuando Dios da una instrucción, lo que dice es: te doy esta instrucción que es materialmente imposible, te la doy porque yo estoy contigo. Así que apréndete esto: cada vez que Dios te da una instrucción para hacer las cosas imposibles, es porque Dios está contigo. Finalmente, entonces, después de la primera palabra, la primera frase que Dios, la voz de Dios le da a Jeremías, la segunda es: te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Fíjate nada más qué palabra le da a un jovencito. Debe de haber sido Jeremías un adolescente para haber dicho: soy un niño, ¿cómo crees que yo voy a estar puesto para las naciones? ¿Cómo crees que yo voy a ser alguien especial para las naciones? Y entonces Dios le sube el nivel de la palabra. Dios no se conforma. Dios no le da la primera, y cuando encuentra a Dios que él se mira naturalmente, Dios le dice: ahí te va algo mucho más alto de lo que te acabo de dar. Primero dije que te había formado, te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ahora te digo que sobre naciones y sobre reinos. Y eso es algo tremendo. Sobre naciones y sobre reinos es algo tremendo. El mensaje que yo tengo para el gobernador Mauricio Curi tiene que ver con los reinos y con las naciones. Tiene que ver con los señores, con el señorío, y tiene que ver también con el nombre, porque Jesús es nombre sobre todo nombre. Entonces, entender reinos y entender naciones y entender el poder, esta palabra que Dios, la voz de Dios manifestada en Jeremías, donde le dice: te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. No te pongo en los reinos y no te pongo en las naciones, como fue el caso de José. José fue puesto en alto nivel, apenas abajo de Faraón, pero no era Faraón. A Jeremías lo puso sobre. Y esto es algo extraordinario, amados, amadas. Es algo extraordinario. La palabra, la voz que sale de nuestra boca, es una voz manifestada en el reino de los cielos. ¿Están todavía aquí? No estamos, a veces no entendemos la profundidad del tema. Sin importar cuál sea la circunstancia, sin importar cuál sea la manifestación del príncipe de este mundo, o de las circunstancias, o de la situación de salud o de economía, sin importar cuál sea, nosotros estamos sentados en los lugares celestiales para gobernar y para tomar señorío sobre esas circunstancias. Y la voz es lo que hace esa ejecución. La voz es la que pone el reino a activar y a poner dinámica, acción en esa situación. Es la voz. Es tu voz. De la misma manera, hay un versículo que dice que los que estamos en Cristo no tendremos temor de malas noticias. No dice que no van a venir malas noticias. Decía Miller hace 8 días, no dice que te va a quitar las tormentas, ¿verdad? Bueno, no va. Yo les digo hoy que no dice el Señor que no van a haber malas noticias. Dice que no tendremos temor de malas noticias. Esto significa que cuando viene de repente un diagnóstico médico y el diagnóstico es: esto podría causarle la muerte,
no viene temor a nosotros. Lo que viene es la gran oportunidad de sentarnos en los lugares celestiales y decirle a ese diagnóstico: estás cancelado en el nombre de Jesús desde este mismo instante. Los médicos están ahí para hacer su chamba. No estoy diciendo que no lo hagas o que no vayas al médico, no. Lo que digo es que cualquier circunstancia que se presente en contra y que sea una mala noticia para ti o para tu matrimonio, para tus hijos o para tu casa, cualquier mala noticia no debería de causarnos temor. Debería de causarnos el gozo y la expectación de saber que se ha presentado una nueva oportunidad para vencer y para ver la gloria de Dios manifestada en eso. En algún momento, recuerden el Evangelio, en algún momento a Jesús le preguntaron los discípulos: este está enfermo por su pecado, por el pecado de sus padres. Y Jesús dijo: ni por su pecado ni el pecado de sus padres, este está enfermo para que la gloria de Dios sea manifestada en él, para que el Padre Celestial sea glorificado a través de esta sanidad, para que muchos vean y al ver digan: wow, sí es Dios. Así es como operan los milagros. Pero estamos acostumbrados a tener temor cuando vienen las malas noticias. Yo soy mercadólogo de profesión y en algún momento en la carrera un profesor, no recuerdo qué materia era, pero nos dijo: ¿saben por qué los noticieros es de los programas con el rating más alto? ¿Y por qué cobran tan caros los segundos de publicidad? Porque las malas noticias causan esa morbosidad. Dice, pero se ha encontrado en los estudios que la gente no solo quiere escuchar una mala noticia, se siente alegre de que al ver una mala noticia sepa que esa mala noticia no tiene que ver con él o con ella. Es decir, si tú en el noticiero ves que en Turquía hubo un temblor y murieron 3,200 muertos, dices: wow, qué terrible. Y los que vivimos el terremoto del 85 nos transporta para allá, ¿verdad? Y nos causa esa situación. Pero en medio de todo eso viene un alivio de decir: no fue aquí y no fue mi familia. ¿Me sigues? Esa sensación, esas hormonas que se liberan por causa de ese alivio es lo que hace que los ratings de los noticieros sean tan altos. Pero cuando estamos en Cristo, cuando nuestra vida está puesta sobre la roca que es Jesucristo, entonces las malas noticias no producen temor. Tenemos que levantarnos en esa autoridad y tenemos que levantarnos en esa convicción. Tenemos que caminar en una convicción muy diferente a la que hemos caminado por muchos años. Tenemos que caminar en la misma convicción que Jesús tuvo cuando se amenazó su muerte en diferentes partes del Evangelio. Pasó por en medio de ellos, lo iban a apedrear y pasó por en medio de ellos. ¿Por qué razón? Porque no había temor, sabía que no era su tiempo. Y cuando llegó su tiempo no había temor de ir a morir, porque tenía que cumplir el propósito para el que tenía que morir. Entonces la muerte no es un asunto negativo o no es un asunto malo cuando hablamos del propósito de Dios. 3 veces mi vida ha sido amenazada desde que estoy en Cristo. 3 veces ha habido una amenaza de muerte sobre mi vida. Y no voy a platicar ninguna de ellas, pero esta semana hubo un ataque de las tinieblas sobre mi persona, que gracias a Dios estaba mi esposa a un lado y pudimos pelear juntos. Pero fue un ataque como nunca en mi vida en Cristo. Tengo 39 años en el Señor y nunca había tenido la intensidad y la violencia y la agresión espiritual que tuve en ese momento. He tenido ataques espirituales de las tinieblas en contra y normalmente duran entre 8 minutos, 15 minutos, 20, media hora exagerado. Esta vez pasaron 2 horas y media y no terminaba. Y de que inició a que terminó, duró aproximadamente,
O sea, la intensidad fue más o menos de 2 horas y media, pero de que inició a que terminó fue aproximadamente de 12 más 5, 17 horas. Nunca me había pasado. Si el Señor quiere mostrarme y decirme qué es lo que pasó, estaré gustoso en escucharlo, pero no lo ha dicho. De una cosa estoy seguro: no tengo ningún temor, porque Dios está conmigo. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Qué es lo que me emociona y me causa expectación? ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué es lo que vio el enemigo en nosotros? Y no solo en mi esposa y en mí y en mis hijos, sino en nosotros, para que levantara ese nivel de violencia contra un servidor. Yo sé que ustedes han tenido ataques espirituales, muchos de ustedes, y conozco algunos de sus testimonios y he visto lo que Dios ha hecho. Si de repente estás orando y se prende la tele, pues son cosas chistosas, hasta aburridas, si me permites. O sea, diablo, no manches, ¿no? O sea, pero cuando viene y caes en una opresión física y del alma muy fuerte y peleas. ¿Sabes qué me enojó? Que peleaba, se iba y regresaba. Yo decía, ¿por qué regresa? Es como cuando han visto esas peleas donde los pum, parece que ya lo noquearon y en el 6 se levanta y vuelve a pelear y lo vuelven a tirar y en el conteo 5, 6, 7 se levanta. ¿Has visto ese? Y luego, como Pepe el Toro, y luego por ahí de la tercera se levanta y gana la pelea. Bueno, aquí no ganó la pelea, pero salió varias veces y regresó varias veces y sí me enoja, sí calienta eso. Porque dices que, ¿no? ¿Están listos ustedes? Bueno, voy a hablar del cuarto ejemplo y ahí vamos a enfocarnos para terminar. Todavía no voy a terminar, ¿sale? Acompáñenme por favor a 1 Samuel 17. Vamos a hablar un poco de David. A todos nos gusta las historias de David y nos gusta ser David en las historias. Hay una generación, hace poco en nuestra amistad con los pastores escuché a uno de los pastores hablar de la generación antes de nosotros que le llamó la generación de Saúl, y he estado meditando sobre ella estas semanas desde que escuché ese término. Yo le llamo la generación del coágulo, hablando de la analogía que Jesús hace sobre el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Yo también escuché en diferentes países donde dijeron que ¿De Saúl? Ok. Ajá, Así es. Y entonces, al detenerlos, detuvieron el avivamiento en México. Sí, pero lo que digo es que su generación detuvo el avivamiento en México. Pareciera que era al revés, pero en realidad lo que hicieron fue bloquear a las siguientes generaciones. Retardar. Ajá. Sí, o sea, de todos modos va a ocurrir. Pero justamente esta semana, hijo, lo que el Señor mostró es que es la generación de los 10 príncipes que dijeron no podemos. Entonces, ¿qué hicieron? Contagiaron a todo el pueblo. Entonces, toda la nación de México se contagió, hablando de la iglesia en Cristo, se contagió con el no podemos por el avivamiento. No podemos tener avivamiento en la nación. No podemos impactar al gobierno. No podemos llegar al presidente. No podemos llegar a la Cámara a la Cámara de Diputados y Senadores. No podemos vencer el COVID, no podemos. Entonces, esa generación retrasó 40, ahorita Sandra lo está diciendo, 40 años, lo que era 40 días. Bien, ya se van a cumplir los 40 años, porque ya se cumplió. Viene la generación de los Caleb y de los Josué. Venimos, di conmigo, venimos la generación de los Caleb y de los Josué, pero vamos a hablar de David. ¿Están listos?
¿Qué dije? 17, muy bien. Muchos de ustedes les encanta esta historia y a mí me gusta mucho, pero la hemos escuchado tanto y leído tanto que a veces como que ya la pasamos la damos por sentado. Vamos a tomar algunos datos respecto a ello. Quiero que pongas atención en la historia. Por favor, te pido que pongas atención a lo que dicen las personas de David y lo que dice David de sí y lo que dice Dios de David. ¿Me sigues? Es muy importante porque es lo que te pasa a ti y me pasa a mí. Es decir, ¿qué dijeron tus padres de ti? ¿Qué dijeron tus abuelos de ti? ¿Qué dijeron tus hermanos? ¿Qué dicen tus hermanos de ti? ¿Qué dicen tus hijos de ti? ¿Qué dice tu jefe del trabajo o tu socio de ti? Es decir, lo que otros dicen y hablan, usan su boca acerca de ti y lo que tú dices de ti y lo que Dios dice de ti. ¿Estamos listos? Dice el versículo 1, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá. Entonces, israelitas contra filisteos, y hay un valle en medio, se ponen unos en un monte y otros en otro, para darte una perspectiva visual. Y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos, eran soldados de los dos lados, ¿de acuerdo? Y iban a pelear. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, casi 3 metros de altura para hacer la conversión. Ya no creo que haya hoy día un hombre que mida eso, pero el hombre más alto, ¿se acuerdan del chino? Que medía 2.30 o 2.32, algo por el estilo. Bueno, este medía casi 3 metros. ¿Dónde me quedé? El 5, y traía, gracias, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Yo tenía la conversión, no me acuerdo dónde la dejé, pero pesaba mucho, ¿no? Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. Era un animalón. E iba su escudo iba su escudero. O sea, no le bastaba con el impacto de este, todavía se pone un escudero delante de él. Dice, iba el escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué se han puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escojan de entre ustedes un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos sus siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. No te olvides que cada vez que se levanta una voz contra ti, cuando se levanta el enemigo contra ti o cuando se levantan las circunstancias contra ti, están desafiando tu posición delante de Dios. Siempre. Y lo que quiere eso es que le sirvas. Esto está buenísimo. Satanás no entendió con Jesús. Así es. Sí lo entendió con Jesús, pero dijo, ahora vienen los que a veces creen y a veces no creen. Pero me refiero a que lo tentó y dijo, todos estos reinos van a ser tuyos. Sí, de acuerdo. Si tú inclinado me adorares. Y es que hay veces, hijo, que viene la voz en contra, se levanta en contra, está esperando que le adoremos diciendo, tienes razón, esto podría suceder. Porque sí me duele aquí. Y yo vi en el internet que cuando me duele aquí, puede ser que el riñón está colapsado porque una piedra, que esa piedra hizo. Sí, seguro que sí. ¿Qué estamos haciendo? Nos volvemos serviles, sirvientes, perdón, permítanme la expresión. Nos ponemos al servicio de esa palabra. Ponemos nuestra alma al servicio de esa palabra. Ponemos nuestras emociones al servicio de esa palabra. Y este paladín se levanta a desafiar al ejército de Israel, pero sobre todo desafía a su rey. ¿Sabes a quién estaba desafiando? A su Dios. Porque ellos tenían su Dios. Y ellos sabían que como su Dios no era suficiente, necesitaban poner a un gigantón de casi 3 metros, con esa musculatura, con todo ese físico, cargando todo ese peso, y a su escudero enfrente para desafiar al Dios de los israelitas. Este paladino andaba perdido. Sabía que si se levantaba uno que no confiara en ese Dios,
toda la nación iba a servirles a ellos. Déjame decirte, padre de familia, si tú, cuando viene una voz en contra de ti, sometes tu alma y te vuelves el servidor de esa voz, toda tu casa se hace siervo de esa voz. Como le llames. Es el Espíritu Santo hablando en este momento. ¿Están de acuerdo? Bien, ahora vamos. ¿Seguimos? Por cierto, ahorita que dije padres de familia, el 20 de mayo, ¿sí es 20 de mayo o 12? 20 de mayo tenemos un congreso de hombres y no va, es el club de Toby, no va a entrar ni una mujer. Nada, nos toca todo. Ay, Señor, ¿qué estaba diciendo? El congreso. Y no, me invitaron a ministrar ahí yo creo que voy a dar una conferencia, pero la parte importante aquí es que podamos ir los hombres de esta congregación. ¿Dónde me quedé? Hablando de los hombres. El 10 dice entonces, y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Denme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y ¿qué tuvieron? Miedo. Conquistó su alma, tomó su alma, hizo su alma siervo de sus palabras. Escúchame bien, ninguna palabra que vaya en contra de ti, de tu salud, de tu matrimonio, de tus hijos, ninguna palabra que se levante contra ti puede hacer a tu alma siervo de esa palabra. Tú te levantas en el nombre de Jesús y la cancelas, ya sea en el momento o en esa, a lo mejor no es prudente en ese momento, pero ahí por dentro de ti cancelado está. Carcacha. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Versículo 12, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí. Isaí es alguien tan especial para Dios, no solo porque era el papá de David. En Isaías capítulo 11 dice, de la vara de Isaí salió un vástago. Está hablando de Jesús, porque el linaje de Jesús proviene de David. A Jesús lo llamaban hijo de David. El papá de David se llama Isaí. Hay algo muy especial con Isaí que un día voy a predicar. Y entonces dice ahí, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: tomen ahora para tus hermanos un efa de este grano. Toma ahora de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos, que en realidad no estaban peleando. ¿Qué estaban haciendo? Con miedo. 40 días diarios se paraba ese paladín en la mañana. Porque tú sabes que antes las guerras no podían ser en la noche, porque si no peleaban entre ellos. Entonces había un código de guerra. Cuando empezaba a bajar el sol, paraban la guerra, cada quien se iba a sus campamentos y esperaban a que otra vez empezara a salir el sol. Entonces cada mañana en el alba se paraba ahí el paladín. 40 días, todos los días se paraba para desafiar a los israelitas. Entonces dice, ¿en dónde nos quedamos? Perdón, el 20. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate.
se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos, se habló las mismas palabras y las oyó David. Esto quiere decir que David salió muy temprano. Yo no sé qué distancia recorrió, pero se fue. O sea, salió muy temprano con las cosas que su papá le pidió para llegar en el momento. Él llega en el momento en el que se ponen los ejércitos en orden de batalla. Y entonces sale este paladín otra vez. Y cada uno de Israel decía, versículo 25, ¿verdad? Perdón, 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Cada uno de los de Israel decía, ¿no han visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Por qué le llama incircunciso? ¿Porque lo vio? No, no lo vio. Pero los únicos que se circuncidaban eran los israelitas, porque eran los que el pacto donde se arranca la carne, es un acto simbólico donde se arranca la carne. Es un acto simbólico muy doloroso donde se arranca la carne del prepucio en los hombres. Entonces los únicos circuncidados eran los judíos. Por eso le llama incircunciso. Lo que está diciendo es, ¿qué es lo que, cómo dice ahí? Entonces habló, ¿quién es este filisteo? ¿Quién es este filisteo que no tiene pacto con nuestro Dios? Es lo que está diciendo. ¿Quién es este que tiene pacto con dioses ajenos, con dioses que han sido vencidos por nuestro Dios? Para que provoque, fíjate cómo le llama. Él no le llama el ejército de Israel, le llama los escuadrones del Dios viviente. Tú eres parte de los escuadrones del Dios viviente. Yo soy parte de los escuadrones del Dios viviente. Qué padre, ¿verdad? Este David era grueso. Y dice entonces, porque ¿quién es este filisteo para que provoque? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así será al hombre que le venciere. Oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Está escuchando, escucha, es la voz del hermano mayor, del primogénito. Porque cuando el papá no se iba, ¿quién mandaba? La mamá. Y si se iban los dos, ¿quién mandaba? El primogénito. Así que Eliab levanta su voz a su hermano y le dice, se enoja contra él y dice, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Fíjate nada más, ese es el hermano. Morboso le dijo al hermano, chismoso. David respondió, ¿qué he hecho yo? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacía otros. Acuérdate que eran 8 hermanos. El mayor del mayor. ¿Cuántos tienen 8? ¿Cuántos son 8 en su familia? 8. José, ¿cuántos años son del primero, del primogénito al 8? 2 años. Del primogénito al 8, al octavo. 20 años. 10. Uno por año. Casi 2 por año. ¡Wow! ¿Misma mamá? ¿Hay monumento de esa mujer en Santa María? ¡Qué bárbaro! ¡Qué impresionante! 16. Del primogénito al octavo. Eso quiere decir que le llevaba mínimo 15, 16 años, mínimo. Y esto habla de la autoridad del primogénito sobre el menor. ¿Me explicó? O sea, lo está regañando, le está llamando la atención, le está reclamando. Y David, en lugar de contestarle groseramente y decir, ¿qué te pasa? Tú no te atreves y yo sí. No, dice, pues yo nada más estoy preguntando. Aquí de chismes.
Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, estamos en el 30. Y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y David dijo a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, escucha las palabras de Saúl, y aquí se me rompió la página. Entonces, fíjate que he usado esta página muchas veces. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. O sea que era mucho mayor de edad que David, con experiencia y con habilidad, además de sus características físicas. Fíjate nada más, es la voz, ya vimos la voz de su hermano, ahora oímos la voz del rey. No podrás. David va con el rey y le dice: no te preocupes. Dice que no se turbe tu corazón, ¿no? Le dice: no desmaye tu corazón. ¿Cómo lo habrá visto David a Saúl? Que le dice: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. O sea, David sabía lo que estaba haciendo, pero Saúl no. Y Saúl era la autoridad de toda la nación. Ya no era el papá. ¿Sabes qué dijo el papá cuando aquí ya David ya estaba ungido por Samuel? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas lo que dijo el papá de David cuando Samuel fue a ungir al que sustituiría a Saúl? ¿Se acuerda alguien? Llevó a 7. Empezó por el primogénito, 7 hijos, y cuando ya había acabado con los 7 dijo: estos son todos los hijos que tienen. Tengo otro, pero pues está ahí apacentando a las ovejas. O sea, ¿qué había en el corazón del papá respecto a David? Es el último. Y el hijo menor no es el último. Quiero que lo sepas por si tú eres menor. Por si tú en todos tus hermanos eres el menor o la menor, de que naciste por último, no eres la última y no eres el último. Si eres el segundo, no eres el segundo, no eres la segunda. Es el tiempo de Dios perfecto en tu vida. Acuérdate de los cochinitos, el más pequeño de los 3. Perdón, hay que editar eso. No desmaye el corazón, tu siervo irá a pelear. Por favor, la siguiente, hija. No podrás tú, le dice el rey, el mero de toda la nación, el que conocía a todos los soldados, el que tenía autoridad sobre toda la nación. Dios lo había puesto en ese lugar y le dice él a David, al muchacho: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque eres muchacho y el hombre de guerra, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas, de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, se le halló tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¿Quién había visto eso en David? Nadie, solo Dios. Pero esto es algo muy importante. Cuando tú peleas tus batallas allí en la intimidad con Dios y peleas situaciones y circunstancias, si tienes temor, todo el mundo se va a enterar. Pero si no tienes temor y tienes autoridad en el nombre de Jesús, primero es Dios. Si levantas la petición de oración, no es problema. Claro que te apoyamos en oración, pero primero es Dios. No primero es el médico, no primero es YouTube, no primero es el internet, no primero es el diagnóstico, no, primero es Dios. El único que conocía lo que David acababa de decirle al rey era Dios. Ni su papá, ni sus hermanos, ni el rey, mucho menos el paladín ese que se paraba ahí en medio. Pero David conocía no su capacidad física, sino quién estaba con él. Seguimos leyendo.
Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. ¿Otra vez? Sí. Y añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Dios esté contigo, porque no está conmigo, es lo que está diciendo. Porque ya había sido desechado Saúl. O sea, cronológicamente Saúl ya había sido desechado. No había dejado de ser rey porque Dios respetó la investidura que puso en él. Esperó hasta que muriera. Pero David necesitaba un Saúl para formar el carácter de David. Ahora, Saúl se queda como rey, pero ya había sido desechado. Su descendencia no iba a heredar. ¿Estás de acuerdo? Bien. Saúl reconoce que Dios no está con él, por eso no se atrevía a enfrentar a este gigante. Pero cuando oye a David y ve a David, lo que ve es a Dios en él. Te tengo muy buenas noticias. Cuando te levantas en la autoridad del nombre de Jesús, la circunstancia que esté enfrente ve a Dios en ti. Luego Saúl viste a David con sus ropas, se las quita David, dice: no, me pesan, me estorban. ¿Sabes, rey? Porque el rey le pone sus ropas de ejército, de militar. Y David le dice: me estorban. O sea, nada de esto estaba conmigo cuando yo vencí al oso y al león, pero Dios está conmigo. No necesito nada de esto. Y entonces dice el versículo 40, el 39 dice: ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda. Yo había leído que era Toyota, pero tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Es un chiste malísimo, pero vamos a continuar. Imagina el momento, por favor. 5 piedras. ¿Por qué tomó 5 piedras? ¿Pensó que iba a fallar en la primera? Estaba divirtiéndose. David estaba disfrutando de lo que iba a ver toda la nación de Israel delante de sus ojos. Esta está más redondita, esta está más chiquita, no, esta está más grande. ¿De qué tamaño es la frente de este tipo? Aquí esta va a entrar de ladito así. Y se agarró sus 5, las puso, se levantó, agarró su honda, caminó y se presentó. Él había ganado la guerra, él había ganado esa batalla antes de escoger las 5 piedras. Y los testigos, algunos de esos testigos estaban muertos, osos y leones. Pero habían otros osos y leones que les había arrebatado la oveja de las fauces y habían salido huyendo porque dijeron: con este no puedo. Esos eran testigos, pero no podían hablar. El asunto es que Dios está con David y Dios está contigo. Y el asunto es que David habló acerca de lo que Dios hacía con él. Por eso es que Saúl le dice: ve con Dios. O sea, ve y que Dios esté contigo. Es la única forma de ganarle a este. Cualquiera que sea la circunstancia que esté delante de ti, con Dios vas a ganar. Y es la única forma, la única manera en que puedas ganar. ¿Listos? Vamos a orar. Muy bien. Termino con esto. ¿Tú a quién le crees? Hay 2 voces, la que está en contra y lo que Dios dice. Si tú alineas tu voz a la voz de lo que Dios dice, vas a vencer. Pero tienes que ejercitar eso. Tienes que aprender a vencer eso. Entonces, la parte más importante el día de hoy es que se acabe de ti el temor cuando vengan malas noticias. Que al revés,
cuando se levante una voz en contra de ti, sepas que ninguna de esas palabras va a tener fruto en ti. Ahora, si dices amén y crees lo que estoy diciendo, lo tienes que probar. Como David probó. David dijo, lo voy a vencer. Se paró y venció. Entonces, lo tienes que probar. ¿Estás conmigo? Van a venir circunstancias fuertes contra tu vida. Cuando Miller estaba predicando hace 8 días sobre eso, yo decía, bueno, pues todo está bien, todo está no. Y esa noche, Miller, gracias, pero ahorita ya se fue a Cuba, ¿verdad? Gracias, esa noche vino esto. Pero es que era el Señor diciendo, van a venir y vas a tener que caminar sobre el agua. ¿Me sigues? Es cierto, Miller. Sí, porque además, mi brother, un abrazo. Él me comentó, yo nada más espero a que publiques la predicación para escucharla. Yo no sabía eso. O sea que alguien más escucha estas predicaciones. ¿Qué iba a decir? ¿Qué estaba diciendo antes de eso? Caminar, ¿no? Caminar sobre el agua. Gracias. Demuéstralo entonces con hechos. Demuéstralo con hechos. Demuéstralo con hechos. Si tienes fe, si crees, demuéstralo con hechos. Vamos a orar. Papá, muchas gracias. Gracias por esta reunión y gracias por cada palabra que tú has hablado desde que inició esta reunión. Gracias. Gracias por tu presencia tan deleitante y tan sublime, tan preciosa. Gracias. Gracias por el amor que tú tienes por nosotros y por el amor que has puesto en nosotros para poder amar a otros también. Gracias, papito. Papito precioso, te amamos. Te amamos, amado Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, este es el momento. Este es el momento de aprender a usar la voz que tú nos diste con las promesas que tú nos diste. Si tú estás con nosotros, entonces vamos a vencer. Si tú estás con nosotros, entonces sin ninguna arma forjada en nuestra contra puede prosperar. Tú estás en nosotros. Tú estás en nosotros. Así que levanto mi voz para declarar sobre toda circunstancia que se quiera levantar en contra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si tienes que vencer algo que no has vencido por tiempo, meses o años, y es algo que hoy vas a vencer, que has tomado esta palabra para ti y has dicho, esto que Dios habló es para mí, lo tomo para que empiece una nueva manera de enfrentar las circunstancias, de enfrentar las situaciones. Si es tu caso, si has decidido dejar de tener miedo cuando vienen malas noticias, ponte de pie. Es más, salte de tu lugar. Vete a donde haya sombrita o etcétera, pero salte de ahí, muévete de ahí. Vas a tomar 5 piedras.
Vas a tomar la onda en tu mano y te vas a presentar delante de lo que se ha levantado por todo ese tiempo y te ha dicho: no puedes, tú me vas a servir a mí. Porque cuando esto te desafía y tú le crees, y lo que diga de ti se lo crees, te vuelves su siervo. Hoy vas a terminar esa servidumbre, hoy vas a terminar esa condición de servicio hacia las cosas que están en contra de lo que Dios quiere para tu vida. Cada uno conoce y cada una conoce cuál es la situación, la circunstancia que se presenta delante de ti y que ha querido tomar dominio y control y te ha querido hacer siervo o sierva de esas palabras, de eso que se dijo acerca de ti. Así que voy a dirigirte en una oración, pero va a ser una oración de poder, va a ser una oración de fe, va a ser una oración que tome acción en contra de esto y lo vas a derribar, se va a derribar delante de ti en este instante, delante de ti en este momento. Verás los frutos en las próximas horas. ¿Listos? ¿Listas? Jesús, tú estás en medio de mí. Tu señorío gobierna mi vida. Y ya me cansé. Que haya circunstancias, que haya asuntos que me hayan reclamado en mi pasado, o por iniquidad, o por mi conducta. Ya me cansé. Hoy termina en tu nombre. Porque tu señorío me ha llevado a este día para declarar vencido todo esto que por meses o por años se ha levantado contra mí. En el nombre de Jesús me planto contra ti. Me levanto en la autoridad de su nombre y a ti te digo, a ti hablo, cae, muere delante de mí en el nombre de Jesús. Basta. Cierra tu boca. Enmudece y cae delante de mí. ¿Lo viste caer? En serio, ¿lo viste caer? Ahora es tiempo de pararte sobre él y cortar su cabeza. Toma la espada con la que te amenazó, con la que te dijo que no. Toma la espada y corta su cabeza ahora en el nombre de Jesús. ¿Sabes qué hacen todos aquellos que están detrás de esta circunstancia y que eran testigos de ese dominio, de esa servidumbre que tú habías dejado? ¿Sabes qué pasa con todos? Salen huyendo delante de tus ojos, porque cayó el fuerte, porque cayó el que decía y tú hacías, porque cayó el que levantaba la voz y te amedrentaba. Cayó delante de tus ojos y su cabeza fue cortada en el nombre de Jesús. En las próximas horas verás la respuesta de Dios a esta victoria que acabas de conseguir delante de Él. La gloria es de Él, pero la victoria es tuya. Así que toma el botín y llévalo a tu casa para que recuerdes que eso te dominaba, que eso te tenía en servidumbre y ahora está derrotado y por debajo de tus pies, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben que David se llevó la armadura de Goliat?
Se llevó el casco, se llevó la pechera y se llevó la espada. Y por años estuvo en su casa. Hoy te llevas el botín. Hoy tomas el botín de eso que por años se había levantado contra ti. Hoy cayó delante de tus ojos. Amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de los Señores. Gloria, 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 gloria. Hay muchos que dicen que somos los David, Caleb, Josué de esta generación, pero yo quiero llamar, por favor, a las Miriam, a los Josué, a las Elisa, a las Raquel. Vengan aquí enfrente, por favor. Yael, a los Yael también. Estos jóvenes, el día de ayer, hicieron un acto de valentía, un acto que el mundo no está dispuesto a hacer. Y que el mundo sucumbe ante la perversión y ante los ídolos de esa generación, y el nombre de Jesús son acabados con esa generación, con nuestra generación. Enseñen por favor sus anillos. Un aplauso al Rey de Reyes, señores, por favor, por esto. Perdón, voy a pasar a este lado. Amén. Un aplauso, por favor. Un aplauso al Señor, más grande al Señor, por favor. Por favor, venga así. Así, chócala, así, eso. Esa es la generación, somos la generación que va a transformar. Generación de pacto, de compromiso, de valentía, de enfrentar a los gigantes. Un gigante que dice homosexualidad, perversión, lascivia, desnudez. Nosotros hablamos con fe, amor y esperanza. Amén. Dios bendiga y gloria a Dios por la vida de cada uno de estos chicos.